Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando, el país en el que nos estén mirando. Y hoy les hacemos un poco de lío con los días porque tal como les prometió Laura en el programa anterior, tenemos un bonus track, un programa especial, por eso estamos saliendo en este día y horario especial con Lau. Y a ver, finalmente tenemos una entrevista con el general Martín Balsa. General, una cantidad de cosas para hablar de él, pero también, sí, veterano de guerra de Malvinas. Por eso, tal como lo prometimos, se nos excedía un programa y preferimos, sí, armar esto que están viendo hoy, que es un bonus track, una edición especial del homenaje que Reinventados este año también ha decidido hacerle a la gesta de Malvinas. Una nota preciosa, una persona que estamos acostumbrados a escuchar lúcido, siempre con las palabras justas en un montón de cosas, así que me parece que no hay mucho más para decir. Vamos a Vamos ver a la la nota nota. y nos despedimos con la nota. ¿Sí? Vamos. Bueno, y acá estamos en esta continuación del programa de este año de Reinventados, homenaje a la gesta de Malvinas, y con una entrevista que queríamos tener, la logramos. Agradecemos en principio la presencia acá del general Martín Balsa. El general, ex jefe del ejército argentino, veterano de guerra de Malvinas y además ex embajador de Colombia y Costa Rica. Y escritor además, por cierto. ¿Está bien? ¿Me quedó algo? Sí, sí, es correcto. Es correcto. Embajador, fui embajador argentino, 8 años en Colombia y casi 4 años en Costa Rica. Y soy un combatiente más de Malvinas. De Malvinas, y por eso la realidad es que el año pasado, en nuestra primera temporada, tuvimos dos programas homenajes a lo que fue la gesta de Malvinas, y este vamos igual, porque la vida nos ha permitido conocer varios veteranos, y para nosotros es un placer aprovechar esta fecha, ¿sí? Para darle visibilidad, para que el recuerdo esté presente y el homenaje a quienes estuvieron realmente defendiendo la patria allí. Arrancamos. ¿Arrancás Adelante. vos, Mar? General, bueno, ¿cómo vive cada 2 de abril? ¿Cómo le llega cada 2 de abril? Es un 2 de abril con características particulares como consecuencia de este flagelo invisible y letal conocido como el COVID-19. Y ya pronto, en el próximo 2 de abril, vamos a cumplir 4 décadas de lo que yo he calificado y sigo calificando como la gesta de Malvinas. Una gesta al margen de toda incompetencia que la hubo de la estrategia nacional y la estrategia militar conducida desde el continente. Porque hay un hecho irrefutable, al margen de cualquier consideración política, de una desprestigiada y alicaída dictadura como era la de entonces, hay un hecho irrevertible, que muchos argentinos, un puñado de argentinos, digamos, en el contexto de la población, combatieron por un sentimiento, combatieron por algo incuestionablemente nuestro, como son esas irredentas islas. Al margen de lo que todos sabemos, quizás más los profesionales militares que muchos otros, y quienes tuvimos la oportunidad de conocer algún conflicto armado. En el caso mío, cuando yo era capitán, más joven que ahora, por supuesto,
en los años 70, estuve cumpliendo una misión de paz enviado por el ejército argentino, junto con 2 oficiales de la Armada, 2 de la Fuerza Aérea y del ejército, éramos 4, en el Medio Oriente, en el Sinaí, concretamente en el Canal de Suez, que ha estado de moda estos días, el Canal de Suez, por el accidente ese. Esa era la frontera entonces, años 70, después de la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, y antes de la guerra de Yom Kippur. Esa era la frontera. De manera que pude ver, no una guerra, pero sí acciones militares violentas, cruentas, particularmente bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí sobre posiciones egipcias, y también algunas excursiones aéreas egipcias sobre posiciones israelíes. Lo curioso es que la posición de los observadores de Naciones Unidas que teníamos a lo largo del Canal de Suez, entre Port Said y Port Suez al sur, Port Said al norte, el canal tiene más o menos 190 kilómetros, pero excepto en lo que se llaman los lagos amargos, que es el gran lago Amargo y el pequeño lago Amargo, que están en el centro, el resto del canal, casi todo, tiene 200 metros de ancho. De manera que las excursiones de un bando y del otro, porque las posiciones nuestras estaban muy próximas a los búnkers israelíes, de manera que tenía conocimiento de los efectos de un ataque aéreo. Pero esa no era mi guerra. Pero después de conocer la guerra, como un combatiente más, concluyo que la guerra no es una obra de Dios. Y quizás más odia la guerra que el que la conoció, ¿no es cierto? Pero aquí no estamos exaltando la guerra. Estamos recordando, conmemorando ese acontecimiento que, al margen de toda consideración política, significa y va a seguir significando para el pueblo argentino, que es la reivindicación de esas 200 islas por la vía pacífica, no la guerra. Pero ese acontecimiento existió y no podemos ignorar, principalmente a quienes ofrendaron la vida y están inmortalizados en el cenotafio en la Plaza San Martín. Sin duda, a quienes dejaron la vida ahí, usted lo dijo. Y ahora que decía esto, lo escuché decir en algún momento que Malvinas fue una causa justa en manos bastardas. Ahora que dice esto, más allá de las consideraciones políticas, en algún momento lo escuché decir eso. Y ratifico lo que dije. Fue una causa por demás justa en manos bastardas, porque el objetivo de esa alicaída, lamentable y desprestigiada dictadura, de haber tenido éxito esa recuperación, que se logró parcialmente por 3 meses, de haber tenido éxito, el objetivo de esa dictadura era prolongar la dictadura, jugando con un sentimiento argentino. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Al momento, te cuentan algunas entrevistas esto de hacia dónde iban, que estaban en un tren, en viaje. Siendo un militar de carrera, al momento del aviso de que están yendo, que los bajan, ¿sí? Disponen de los Hércules para básicamente el traslado a las islas. Siendo un militar de carrera, en ese momento, ¿usted imaginaba que estaba yendo a una guerra? Yo me enteré que se habían recuperado las islas el 2 de abril de 1982, aproximadamente a las 7:45, cuando yo era jefe de una unidad de artillería de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Cuando entré a mi unidad, un sargento de entrada en la guardia me dijo: mi teniente coronel, yo era teniente coronel, se enteró, recuperamos las Malvinas. Eso permite concluir, ustedes pueden apreciar cuál fue el grado de
improvisación de esa recuperación. Pero ese 2 de abril, la guerra no comenzó el 2 de abril, en absoluto. Fue un acontecimiento que conmovió a nuestro país, al mundo, y se inició una crisis durante todo el mes de abril, que fue con una torpeza inimaginable conducida por el poder político y todo el devenir diplomático. Fue caótica, una improvisación total y una incompetencia total. La guerra comenzó a las 4:42 horas de la madrugada del 1 de mayo. Tengo presente, no lo vi, pero lo escuché al bombardeo sobre el aeropuerto. Yo estaba aproximadamente con mis posiciones de artillería a unos 3 kilómetros del aeropuerto. Y posteriormente, cuando amanece, hubo 2 acciones aéreas, una por 4 aviones cazabombarderos británicos sobre el aeropuerto, y 15 minutos después otra incursión de 5 aviones. O sea que hubo una incursión de 9 aviones, 4, posteriormente 5. Pero la artillería antiaérea, que no era la mía, yo era jefe de un grupo de lo que se llama Field Artillery, que es artillería de campaña, o sea, la artillería terrestre, para hacerla más, cañones y obuses terrestres, de tierra a tierra. Sí, sí. Pero la artillería antiaérea del ejército tenía un armamento bastante moderno. Misiles Roland y unos cañones antiaéreos, todos computarizados, radarizados. Y de los 9 aviones, 2 aviones fueron batidos. Y un tercero probablemente también porque se vio que salió averiado, una estela de humo negro iba dejando. O sea que perder un tercio de los 9, perdió 3 aviones, fue un impacto grande para los británicos. Ese día se inició la guerra. Y cuando esos ataques, sí, los vi. Y los aviones, porque volaban a 600 metros, 800 metros del suelo, hicieron un vuelo rasante. No hacía el primer bombardeo. El bombardeo de las 4:42 fue un bombardeo de 10.000 metros, probablemente un bombardeo de lo que se llama de gran altura, por otro tipo de aviones que eran los Vulcan. Ese no se vio el avión. El avión lanzó 24 bombas antes de llegar ahí al blanco, porque no es como a veces uno cree que los aviones lanzan las bombas cuando están en el blanco. Cuando pasan por el blanco, esos aviones modernos, ¿no es cierto? No los de la Segunda Guerra Mundial, ya han lanzado las bombas. El avión lanzó las bombas y regresó a la isla Ascension, el de las 4:42 de la mañana. Ese no lo vio nadie. Se escuchó. Los otros sí lo vieron. ¿Le puedo decir Martín? Perdón. Sí, por supuesto. Perdón. En ese casi un mes, entre el 2 de abril y el 1 de mayo, hubo como negociaciones, como usted dijo, mucha crisis. ¿Usted cree que con un buen manejo diplomático se hubiese evitado la guerra y se podrían haber recuperado las islas o por lo menos avanzado de otra manera? Con el diario del lunes a veces podemos hacer muchas conjeturas. Pero si usted me hace una pregunta y yo debo responderle con mi máxima sinceridad, y recuerdo que yo era teniente coronel, o sea que conocía la historia, tenía obligación de conocer las historias de la guerra, particularmente de los últimos acontecimientos, aún de las guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? También tenía la obligación, los profesionales, sobre todo de cierta jerarquía, como teniente coronel, un mando medio, pero importante, era jefe de una unidad,
de artillería y además era coordinador de apoyo de fuego de todos los fuegos terrestres de la isla. Yo no tenía dudas antes del 1 de mayo que Inglaterra el Reino Unido de Gran Bretaña, todos creemos que Inglaterra, no, Inglaterra es un país junto con Gales y Escocia que construyen la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no es cierto? Irlanda del Norte. Que Inglaterra iba a reaccionar. La incompetente junta militar basó esa acción del 2 de abril en dos supuestos. Uno de ellos, la no reacción del Reino Unido, lo cual era desconocer la historia del Reino Unido y la historia de las guerras, por lo menos del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Yo descartaba en mi fuero íntimo que el Reino Unido iba a reaccionar. Pero el otro supuesto de la incompetente junta militar era que los Estados Unidos iban a ser neutrales en el conflicto o iban a apoyar a la Argentina, lo cual era otro disparate y desconocimiento de la historia de los Estados Unidos, Primera y Segunda Guerra Mundial, que en las dos, el que le sacó las papas del fuego al Reino Unido, fueron los estadounidenses, ¿cierto? Sin desmerecer en absoluto el esfuerzo que hizo el pueblo inglés en Londres, particularmente en 1940, en lo que se conoce como la Batalla de Inglaterra, esa destrucción que intentó realizar el ejército alemán, conducido por el nazi este monstruo de Hitler. Sin embargo, hubo un esfuerzo grande y hay que valorar al Reino Unido cómo sufrió en eso, ciudades que fueron reducidas a cenizas. Pero ninguno de esos dos supuestos iba a dar. Es decir, que el nivel diplomático no podía desconocer eso, salvo evidenciando una incompetencia como en realidad la evidenció. Y cuando se tenían noticias de la fuerza de tareas que venían, que después supimos que esa fuerza de tareas, primero descartábamos que iba a ser importante, sabíamos que tenían portaaviones. Más de 100 buques, 110, 120 buques, de los cuales la mitad eran buques de guerra, la otra mitad buques logísticos, que Estados Unidos le había facilitado la isla Ascension, en el norte del Atlántico Sur, aproximadamente para ubicar la desembocadura del río Amazonas, porque sin ese apoyo de esa isla, esos aviones de gran altura no hubieran llegado a Malvinas. El Reino Unido no iba a montar semejante fuerza de tareas para llegar y volver porque se había arreglado todo diplomáticamente. Era desconocer el accionar del Reino Unido. Ahora, Histórico. Con todo esto que usted está diciendo que parte, o sea, la historia, de hecho lo ha repetido, lo ha escrito, ¿qué es lo que cree que llevó, que movilizó? O sea, una ceguera por esto de la continuidad del el gobierno, o sea, sostener el gobierno de facto. Digo, a esta altura, a ver, digo, la ineptitud se basa, o sea, ¿tiene alguna hipótesis en esto como lo está planteando? Porque dicho así, con esa claridad, era, o sea, como que era más que claro a dónde íbamos a llegar y el final entendiendo las diferencias. Se podía especular con un Reino Unido debilitado, con una Margaret Thatcher que estaba con problemas en ese momento. Pero, ¿qué es lo que se supone que pudo haber llevado a todo esto que todos conocemos? Posiblemente, ese 2 de abril yo estaba en Paso de los Libres. Unos días después, el 13 de abril,
el 13 de abril de ese año, creo que era un martes 13, a las 3:30 de la madrugada, yo aterricé en un Hércules con parte de mi unidad en Malvinas. Fíjese la improvisación, de no saber nada sobre ese acontecimiento, estando en Paso de los Libres, eso muestra la absurda improvisación que hubo. Obviamente, a partir de todo eso, yo fui conjeturando cosas. Después que la guerra se inició el 1 de mayo, todo abril fue una crisis. En la crisis puede haber acciones bélicas limitadas, como fue el 2 de abril, fue una fuerza argentina importante. En la isla había 100, 110 infantes de marinas con armamento liviano, no tenían armamento antiaéreo, nada. O sea que fue una operación bien hecha, no costó ninguna víctima al Reino Unido, pero eso originó una crisis que fue manejada, imposible, peor manejada que esa. Y que empieza, obviamente que a medida que yo veía los acontecimientos, la llegada y la improvisación total, iba teniendo más elementos de juicio de lo que ahora les pongo. Es decir, yo no tenía, lo que no tuve ninguna duda es que en lo personal, quizás también muchos otros jefes de unidades pensaron lo mismo que yo, pero estoy hablando de mi experiencia. Yo descartaba que el Reino Unido iba a reaccionar, y usted habla de la señora Thatcher. Es interesante. En esa época, si mal no recuerdo, los principales países tenían gobiernos socialistas en Europa, en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y el presidente Reagan tenía mucho interés en colocar en Europa un tipo de misiles estratégicos, no de 3, 4 kilómetros de alcance, sino de miles de alcance, y necesitaba el apoyo de un gobierno conservador, como era el de Reagan. Y ese gobierno conservador era el de la señora Thatcher. De manera que Estados Unidos nunca, por distintas circunstancias, dudó en ese apoyo. Y se materializó. ¿Cuál fue el apoyo de los Estados Unidos? ¿Tropas? No. Estados Unidos le permitió la isla Ascension, en el norte del Atlántico Sur. O sea, una posición fue vital. Clave. Sin eso, era, claro, un apoyo aeronaval, logístico definitivo. Le dio también importante información satelital. Le proporcionó cierto tipo de misiles, Sidewinder creo que era, misiles aire-aire, o sea, de un avión a otro avión. Además de lo que, porque eso no los tenían, los británicos tenían misiles, sus aviones misiles aire-tierra, pero no ese tipo de misil aire-aire. La información satelital, ese tipo de misión, era sustancial, porque el resto, los británicos, tenían elementos como para traerlos, pero el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN, Francia le dio un importante apoyo. Al congelar, Argentina había comprado, creo, 25 misiles Exocet. El misil Exocet es un misil aire-mar. Hay también aire-tierra, pero sobre todo los de aire-mar. Entregó 5, pero los 20 restantes no los entregó. Y le proporcionó también Francia una capacitación de la forma de operar que teníamos nosotros, nuestros pilotos de la Fuerza Aérea, con los aviones Mirage. ¿Por qué? Porque los británicos no estaban muy interiorizados de la forma de operar de los aviones Mirage, porque son franceses, de origen francés. Sin embargo, fueron pilotos franceses y capacitaron a los británicos en las características, posibilidades, limitaciones de ese avión. Ya con eso era suficiente. Y después
contó con el apoyo de toda Europa, porque no iban a permitir que una desprestigiada, y reitero, ni caída dictadura, pudiera realizar este acto e invocar el hecho consumado. Una dictadura desprestigiada en el mundo por la violación de los derechos humanos, de manera que teníamos todo adverso. Íbamos a ser declarados invasores, aunque no lo éramos. Era recuperar algo nuestro, pero en el contexto internacional eso no iba a ser bien visto como en realidad ocurrió. Martín, y le hago una pregunta, si quiere, más personal. Todo esto que usted nos está contando es un análisis que hace hoy, pero que en ese momento tenía la formación y la experiencia como para también saber dónde estaba parado, si quiere, ese 14 de abril, o ese 15 de abril, o ese 1 de mayo. Y usted se había formado para eso. Usted fue dejando a su mujer acá con fecha de parto, ¿sí? También lo escuché. ¿Cómo son las sensaciones? Porque literalmente, o sea, lo que usted me está contando es que usted tenía clarísimo, te lo voy a decir de una manera muy vulgar, que habían ido al muere, ¿sí? ¿Cómo son las sensaciones de alguien que se formó para esto? Me está haciendo reflexionar de algo que ocurrió hace 40 años. Sí, es cierto, yo le pedí a mi familia, mi esposa tenía fecha de parto, una semana después de llegar yo a las islas, el 22 de abril nació nuestro cuarto hijo, que fue una hija después de 3 varones. Mis hijos tenían, el mayor iba a cumplir 4 años, el segundo 2, el otro más chiquito, y la nena no había nacido. Quedaron, no sabía, cuando me enteré que nació mi hija, hice una promesa a la Virgen de Itatí, de ir a Itatí, si Dios me permitía conocer a mi hija, como en realidad me lo permitió. Cumplí la promesa con bastante atraso, como siempre he cumplido mi promesa, pero no sé si toda, pero con atraso la cumplí. Pero el caso mío es un caso más. Fueron soldados que tuvieron también, ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto. Fueron soldados que también tenían muchos problemas. No, fueron pero, suboficiales que tenían problemas. Y pero fueron nosotros, oficiales que tenían. no, a ver, uno a veces habla con veteranos que desde la falta de experiencia, esta cosa de ir y defender a la patria, en algunos momentos, especialmente en el inicio, no había mucha conciencia. Usted es militar por vocación, con experiencia ya en ese momento. Ante esa situación, ¿se sienten los mismos temores? ¿Se tienen, como todo ser humano, los mismos sentimientos? Ni hablar pensando en la familia que estaba acá, ¿no? Yo creo que sí. No puedo. Yo tenía una confianza en la capacitación, la capacidad de mis oficiales, de mis suboficiales y de mis soldados. Porque algunas unidades, entre otras el grupo de día 3, que yo era jefe, fueron con tropa bien instruida, cosa que no se dio con otras unidades, no de la zona de Corrientes, sino de la brigada acá de la provincia de Buenos Aires, unidades cuyos soldados tenían 40 días de instrucción. Eso muestra la irresponsabilidad de los mandos militares superiores. Mi unidad tenía un 60% de soldados, pero un 40% de oficiales y de suboficiales. Con esto le digo que era una unidad que, como muchas otras, las unidades antiaéreas, por ejemplo, el 80% o más de las unidades antiaéreas eran oficiales y suboficiales. Las compañías de comandos eran todas de oficiales y suboficiales.
Entonces, y algunos regimientos, el Batallón de Infantería de Marina número 5, entre otros, eran bien instruidos. Pero lamentablemente se llevó personal por la incompetencia del continente de los altos mandos, que personal que los soldados no estaban instruidos, iban unidades con 500 hombres, lo cual alteraba toda la relación operativo-logística, porque todo fue improvisado. No quiero entrar en detalles profesionales, pero obviamente quien ha hecho estudios, y además en el caso mío que conocía incursiones aéreas, el 1 de mayo, ¿sabe cuál fue mi preocupación a eso y la satisfacción? A la tardecita, porque hubo esos bombardeos a la mañana, hubo fuego naval sobre las posiciones de Puerto Argentino entre las 12 del día y las 3, 4 de la tarde, y cuando oscureció, hubo un sector del Batallón de Infantería Marina número 5 que fue sometido a un intenso fuego naval. Y yo quería ver cómo iban a reaccionar mis oficiales y soldados que no tenían ningún conocimiento de lo que era un conflicto. Por eso les dije, yo recordaba lo que había visto, porque a veces los ataques egipcios de aviones, como las posiciones de los observatorios de Naciones Unidas en el canal, estaban muy próximos a los búnkeres israelíes, digo 300, 400, 500 metros, a veces la puntería de los Sukhoi egipcios, aviones Sukhoi, un avión ruso muy actualizado, estoy hablando del año 70, no le pegaban al búnker israelí, pero nos pegaban a nosotros. Rompieron a veces instalaciones. Un compañero mío, un sueco, que murió no por el fuego antiaéreo, sino porque un soldado egipcio abrió fuego con una ametralladora sobre el canal. Conocía algunos efectos de una guerra que no era la mía. Lo de Malvinas fue distinta. También me dicen si yo era consciente, me han hecho a veces una pregunta parecida a la interesante suya, Marianela, de que fuimos con gente que no conocía la guerra. Claro, por supuesto. Nadie conocía la guerra como fue, ni yo tampoco. Yo conocía otras, por eso digo incursiones a ella. La guerra se conoce aquel que desgraciadamente tiene que vivirla. Ese acontecimiento monstruoso que es la guerra, que no es la que muestra a veces la televisión. Portaaviones, aterrizajes de aviones, que parece hasta que fuera lindo. La guerra de destrucciones, muertes, son huérfanos, pero ahí eran muertes y heridos. Le voy a hacer una pregunta, que está diciendo esto y me sale, le voy a hacer una pregunta. En ese momento, en la guerra, como usted está diciendo, concretamente en la guerra, no se termina planteando, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estudié abogacía? O sea, uno no se termina preguntando eso, perdónenme la pregunta, pero lo está contando así y me sale preguntárselo. No, no me lo pregunté, porque eso me lo pregunté mucho antes. Bien. Mi padre era un vasco, español, inmigrante. Era un hombre muy culto. Y yo lo perdí una semana después de cumplir 16 años a mi padre. Trabajaba en asuntos judiciales. Mi padre quería que yo fuera abogado. Y a mí me gustaba. Abogacía. Pero lo perdí cuando estaba en 4º año. Un cáncer fulminante de médula del pulmón. Al año siguiente estaba en 5º año y a mitad de año le dije a mi madre era viuda, que tenía una sola hermana menor: mamá, quiero entrar al colegio militar. Entré al colegio militar y ahora estoy hablando de todos estos acontecimientos. Siempre dije, pobre mi padre, pobre viejo, lo defraudé. No fui abogado, pero tengo un hijo abogado, otro licenciado en ciencias políticas, y después estudié abogacía.
Hice el primer año en Córdoba, después me salió el pase a Buenos Aires. Tuve que volver a hacer el primer año porque los planes de estudio eran distintos. Hice el primero, segundo año. Después me salió esta comisión por Naciones Unidas, me mandó al ejército, al Sinaí. Bueno, volví. Bueno, justo le dije lo Entré de a la Escuela abogado. Superior de Guerra, me casé y no terminé abogacía, ¿no es cierto? En realidad pensaba esto, ¿a dónde lo lleva uno la vocación a veces? No. Pensar, Las circunstancias me llevaron, como a esos inolvidables litoraleños que tuve, soldados, los oficiales, me llevaron a Malvinas. Y en ningún momento no vacilé, porque el ejemplo me lo daban los soldados, los oficiales y los suboficiales. Y para ellos, la superioridad era yo. El jefe no era Galtieri, ni los altos mandos incompetentes del continente. Yo era responsable de tratar de llevarme todos de vuelta, de regreso a la zona del litoral. Digo litoraleños porque el 80% creo que eran correntinos, pero había un puñado de misioneros, chaqueños y formoseños. Yo tenía la responsabilidad de que ellos combatieran bien, que comieran bien y en lo posible, reitero, llevar de vuelta mis litoraleños. Y Dios quiso que a todos los soldados los trajimos de vuelta. No fue por acción mía, fue acción primero por el comportamiento que evidenciaron los soldados, por la buena conducción de los suboficiales y de los oficiales. Tuve bajas, pero oficiales y suboficiales. Y el 40%, 50, 40, 50% de los heridos, que eran 25, 28, distintos tipos de heridos, casi el 50% eran soldados y 50% oficiales y suboficiales. La responsabilidad mía era esa. Pasaban días y no me acordaba que había nacido una hija mía, ni que la iba a conocer o no. Igual seguramente muy orgulloso estará su padre desde hace muchos años, sin lugar a dudas. Una pregunta, y esto lo buscamos y no lo encontramos en ningún lado. ¿Martín volvió a Malvinas? ¿Cómo? ¿Se volvió a las islas después? No. Mis soldados, varios de mis soldados, con muchos me veo, a otros no los vi nunca más, ¿no es cierto? Hay algunos que están acá en Buenos Aires, tengo contacto por WhatsApp, teléfono y correo con esos inolvidables litoraleños. Varios de ellos han ido, algunos oficiales también han ido, pero yo no fui ni quiero ir. Quiero tener la imagen de lo que viví en esos casi 3 meses, porque al término de la guerra, a los soldados y a los suboficiales, excepto unos pocos oficiales, los trajeron inmediatamente de vuelta al continente, los británicos. Porque el prisionero de guerra es un problema, hay que darle de comer, hay que cuidarlo, asistirlo de sanidad de todo tipo. Pero hubo un grupo de 490 aproximadamente, de esos 490, 95, había unos muy pocos suboficiales, muy pocos soldados que quedaron, pero muy pocos. El resto éramos todos oficiales. Quedamos un mes como prisioneros de guerra. Un mes. Eso queríamos preguntarle. ¿Cómo fue ese mes ser prisionero de guerra? Obviamente que constituirse en prisionero de guerra es algo muy duro para todos. Hubo algo que quiero rescatar, que quiero destacar. La guerra de Malvinas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el de Ginebra me refiero, no la Cruz Roja Argentina, que son de distintos países. Voy al Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra, son todos suizos, lo que integran.
Dicen que la guerra de Malvinas, o el conflicto del Atlántico Sur, es el único conflicto. Estoy hablando inmediatamente posterior a 1982. En el 83 yo lo leí esto por un informe mediático que trascendió en la prensa argentina. Fue el único conflicto en la historia que para el Comité Internacional de Cruz Roja, el 6CR, ambos bandos respetamos el derecho internacional humanitario, conocido también como usos y leyes de la guerra, conocido también como la Convención de Ginebra. El único conflicto en que se respetó la dignidad del adversario. No se cometió ningún crimen de guerra, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, la Primera, Segunda Guerra Mundial, y como ocurrieron en otros conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Yo he visto acciones tremendas en los Balcanes en la década del 90, porque teníamos un contingente importante en la zona de los Balcanes. Así que vi cómo a veces se vulneraba la dignidad del adversario. Fuimos respetados nosotros por los británicos como prisioneros de guerra. Claro, el desayuno era un té tipo inglés, se había encargado, con una rebanada de pan lactal. El almuerzo era un plato, no tenían platos, yo los primeros días no tenía plato, hasta que un inglés me consiguió, sería argentino, lo que se llaman riñoneras, que se usaba en las enfermerías para hervir en aquel entonces las jeringas. Ahora todo eso ha evolucionado. Y eso lo lavé bien y ahí me servían la comida con una rebanada de pan lactal. Un día tuvimos 15 días en San Carlos, en un barracón, una barraca grande, que tenía 2 bombas argentinas sin explotar. Se hizo, como ya estábamos todos, el Comité Internacional de Cruz Roja había tomado contacto con nosotros, nos había asignado el número de prisioneros de guerra. El mío era 344. Tengo un ejemplar acá en mi casa, 344. Nos quejamos por las que nos tenían con 2 bombas argentinas sin explotar. Vinieron los británicos, la vieron. Me río porque en ese entonces nos reímos. Dice, bueno, pero nosotros no las tiramos, decía el inglés, lo cual era cierto. Dice, la tiraron ustedes. Pero además, si no han explotado, no serán de buena calidad. Me acuerdo esa broma en esas circunstancias difíciles. Pero un día me serví, no una rebanada de pan, pero ya no era ahí en San Carlos, era en un buque. Primero tuvimos 15 días en San Carlos y luego en un buque. En el buque me serví 2 rebanadas. Camino unos 5 metros y era uno con rasgos orientales, porque los que manejaban eso en el buque, uno decía que eran chinos, otros que eran coreanos, no me acuerdo. Me acuerdo que yo hice 5 pasos y me dijo en inglés, mister, dice, only one, please. ¿Qué fue lo que me dijo? Señor, solo una rebanada. Yo lo miré, volví y puse la rebanada junto con las otras. Me quedó siempre ese gesto. Los británicos curaron a prisioneros argentinos, 2 o 3 que tenían ciertas afecciones, y en el combate también atendieron a heridos argentinos, como los argentinos hemos atendido a heridos británicos. Por eso digo, se respetó el derecho internacional humanitario, la dignidad del combatiente. Quiero resaltarlo porque fue por los 2 bandos. Se lo respetaron los británicos y nosotros respetamos también
aquel contra el cual fue el ocasional adversario. Siento un profundo respeto por el soldado británico. De hecho, esto que es común en términos de carrera militar, esto de el respeto por el otro con independencia de lo que ocurre en el marco del conflicto, esto es algo que se rescata de los veteranos en general cuando uno habla. Esta cosa de las diferencias claras, pero el respeto que hay mutuamente, especialmente cuando uno escucha notas o lee notas a militares británicos, el respeto por el valor, ¿sí?, de lo que ya eran hombres, y se hicieron hombres ahí, pero que según el documento realmente todavía no lo eran, cuando se habla de los soldados argentinos, ¿no? Esta cosa del respeto por la valentía, en definitiva, pero que hay como un respeto mutuo de ambos lados. Luego, a ver, Maru, vos ibas a preguntar algo. También lo escuchamos decir esto de que en toda la historia, en todo lo que usted había estudiado, el conflicto bélico en Malvinas era algo que era impensado. Totalmente impensado. Se lo puedo sintetizar en lo siguiente. En un programa de televisión, me preguntaron, un reconocido periodista que tiene ahora un programa en otro canal, pero fue el único que me hizo esa pregunta en casi 40 años. Y ahora usted me hace una pregunta muy parecida a esa. Él me dijo, general, quiero hacer una sola pregunta. ¿Puedo decir el nombre del programa? Sí, claro. Sí, bueno, no, porque a veces con propaganda no No se preocupe. Creo que era Rossi, un periodista, era de Malvinas, y me dijo, le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez las Fuerzas Armadas Argentinas tuvieron como hipótesis de conflicto, como un tema de estudio, una recuperación de las islas en la forma como se hizo, planificada, y eventualmente hasta poder llegar de una crisis a una guerra? Lo miré porque fue la primera vez que me preguntaron eso. Rossi creo que es el apellido. Es el periodista de que también están en Mitre, es el periodista de Radio Mitre. Sí, correcto. Me hizo una pregunta, nunca me la habían hecho, y le contesté sin vacilar. Me dijo, ¿alguna vez la fuerza en las escuelas superiores de guerra, de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército particularmente, que era por el cual yo respondía, se estudió algo relacionado con una recuperación como la que se hizo en una guerra con hipótesis de conflicto? Sin vacilar le contesté, lo miré, le contesté, absolutamente nunca. Y ahora le reitero, perdón la vehemencia, No. Absolutamente nunca. Por eso digo que fue una crisis peor manejada imposible para la conducción política y la conducción estratégica militar en el continente y la acción diplomática, la crisis y luego la guerra también. Es más, ninguno de los altos mandos de las tres Fuerzas Armadas, cuando empezó la guerra el 1 de mayo, a partir del 1 de mayo, ningún alto mando, todos estaban en el continente, ninguno pisó la guerra. Ninguno fue a Malvinas. Antes sí fueron, se sacaban fotos. Antes, me refiero durante el mes de abril. Antes del 1 de marzo. Pero, reitero, nunca constituyó una hipótesis de trabajo, un escenario de trabajo, es decir, aunque sea algo hipotético, nunca, una hipótesis. Jamás. ¿Qué hacemos? Y de repente, sí, una hipótesis de conflicto que no es necesariamente una hipótesis de guerra. La hipótesis de conflicto es una planificación
sobre el posible empleo de una fuerza en un escenario determinado. Eso en extrema, en una hipótesis de conflicto. Se podía haber hecho eso, pero nunca se había hecho. Y sin embargo, fuimos y nos enteramos de que se habían recuperado. Yo me enteré como a las 7:45 del 2 de abril. Por eso la responsabilidad, la incompetencia de quienes tenían la responsabilidad de jugar con vidas humanas. Es triste lo que digo, pero lo hago todo por respeto a los que están inmortalizados en el cenotafio. Yo tuve la suerte de volver, tuve la suerte de conocer a mi hija. Hubo soldados que yo le tuve que transmitir, llamarlo y decirle, vea, tengo una información, su padre falleció. Se puso a llorar, lo abracé y le digo, si quiere, en uno de los vuelos que hubo, que había periódicamente con la acción de transporte ejemplar de la Fuerza Aérea Argentina, lo cerco y le digo, regresa al continente. ¿Sabe lo que me respondió ese correntino? No, mi general. Mi papá hubiera querido que yo quedara acá. Se quedó combatiendo. Y debe haber muchos de esos que yo desconozco. Doy lo que yo viví y me consta. A un oficial mío, un teniente primero, hoy coronel retirado, su esposa tenía fecha de parto casi junto con la mía. Yo estando ahí, regreso de una recorrida por las baterías, y un mayor me dice, lo felicito. ¿Por qué? Porque su esposa tuvo una nena con 3 varones. La fecha de parto no le pude decir lo mismo luego a un jefe de batería mío, un jefe de su unidad táctica, ¿no es cierto? Nosotros decimos batería, lo que es una compañía, una fracción de más o menos alrededor de 100 hombres. Lo llamé y tuve que decirle, mire, su esposa está bien. Le dije el nombre de la esposa, ¿no? Pero su hijo nació muerto. El shock, y le dije lo mismo. Regrese al continente. Su esposa está bien. No, me dijo. Me quedo aquí. Hubo un teniente coronel, jefe del regimiento Infantería 4, que fue a Malvinas. El regimiento estaba en Monte Casero, Cientos de Paz, dejando en el continente un hijo adolescente con una enfermedad terminal. Merecen mi respeto. Otro, jefe de otra unidad, fue convaleciente de una muy seria intervención quirúrgica, que lo afectaba en el racionamiento. Hablo de racionamiento en las islas, calcule lo que puede ser, ¿no es cierto? Con la escasez logística que se... Sin embargo, ninguno de estos dos tenientes coroneles son amigos míos. Cito esto para ver, porque puede haber muchos más ejemplos que yo desconozco. No, pero lo que digo es lo que me consta. Por todo esto, es que de verdad nosotras, y es el segundo año del programa, es el segundo año en el que en esta fecha buscamos recordar y homenajear, ¿sí?, a los que están vivos, han superado heridas, y a los que se quedaron allá también. Hablando de esto, una pregunta, y ya no le queremos robar mucho más tiempo. Todo el trabajo que se ha hecho con el equipo de antropología forense en esto del reconocimiento de todas estas tumbas que tenían básicamente la leyenda soldado argentino, solo conocido por Dios. Hubo gente que estaba de acuerdo, gente que no quería. ¿Tiene una posición en relación a esto? Más allá de que hoy el trabajo ha hecho muchas familias que inclusive no estaban de acuerdo, han podido ir a... No, del equipo de argentino de antropología forense, yo he tomado contacto en otras circunstancias siendo embajador en Colombia. No sé si lo sigue presidiendo Fondebrider,
me merece el mayor de los respetos la tarea humanitaria del equipo argentino de antropología forense. Lo que cumplieron, no solo en Malvinas, sino otras circunstancias relacionadas con ese pasado que no quisimos vivir, pero vivimos en la década del 70, es encomiable. Como es también encomiable lo que se ha hecho para reconocer a esos soldados que en Malvinas, estando prisioneros de guerra, los ingleses nos invitaron a una oración que se iba a pronunciar, que iba a pronunciar un capellán británico, católico, en un improvisado cementerio en la zona de San Carlos, que después, ahora está el cementerio ahí de Darwin y Pradera del Ganso. Entonces era con cruces hechas con palos de circunstancia, porque estoy hablando de una semana después de haber terminado la guerra. Estaban los nombres de muchos, inclusive de un suboficial mío, me acuerdo, cabo primero, que murió al lado mío, estaba el nombre de él, pero busqué y nunca encontré el nombre de un teniente mío que había muerto y que figuraba como desaparecido. El desaparecido en una guerra, no digo que es normal, pero es relativamente frecuente a veces. Por ejemplo, los desaparecidos del crucero General Belgrano no los van a encontrar más, figuran desaparecidos. En cambio, en tierra también hubo mucho tiempo desaparecido. Un teniente de artillería de apellido Ramos. Pudieron hacer el reconocimiento el equipo argentino de antropología forense, creo que hace 4 o 5 años. Y por el diario me enteré, el teniente, cuando no regresa, él estaba de observador adelantado de una unidad de infantería en Monte London. Cuando se produce un repliegue de esa unidad, yo tenía contacto telefónico la noche esa del 11 al 12 de junio de 1982. Pero sí, tenía contacto con él hasta que el contacto por radio se cortó. Nunca más, solo cuando regresan todos, pregunto, y por más de 30 años figuró como desaparecido hasta hace poco, que por la acción del equipo argentino de antropología forense se encontró Ramos. El teniente tenía una hijita muy joven, no, recién nacida, creo, tendría meses. Y leí en un diario argentino, 4 o 5 años, que la hija de él, ya, con más de 30 años, fue a Malvinas y pudo rezar en la tumba del padre. En la tumba de su... Eso es lo que a veces conmueve en una guerra. Y usted, Mañanera, se me preguntó, no me lo preguntó muy taxativamente, pero dijo algo relacionado con el miedo o algo. Sí. Aristóteles dice que en circunstancias, decía, en circunstancias críticas, todo hombre siente miedo, pero que el valiente no, siente la sensación de disparar. Pero ahí se produce algo que el valiente no dispara, no huye, combate. Otro autor español, me parece que fue Quevedo, del siglo de oro de España, me parece que fue Quevedo, dijo que el valor no era otra cosa que miedo disfrazado. Este poeta español, el valor es miedo disfrazado. Es decir, es hermoso, es una frase alguien hermosa. puede decir que sería un inconsciente que en una situación crítica no tenga. Ahora, luego se dan distintas circunstancias, distintas reacciones. Quienes tienen más responsabilidad no pueden darse el gusto de tener miedo, porque saben que la superioridad para esos litoraleños inolvidables míos no era Galtieri, era el jefe que tenían ahí.
Que había Entonces, mucha gente que... el problema es cómo uno supera eso de distintas circunstancias, en distintas circunstancias y de distintas formas. Y a veces, en una determinada situación de combate, alguien que por ahí vacila, luego en otra circunstancia, en la misma guerra, tiene una reacción valerosa. Eso lo dejo para que lo expliquen mejor los filósofos o los psicólogos. No sé, pero para nosotros esta entrevista ha sido un lujo, un gusto que nos dimos. De verdad teníamos muchas ganas de entrevistarlo. Le agradecemos profundamente que haya aceptado la invitación y Y nos siempre es parece un gusto maravilloso. escucharlo. Siempre es un gusto escucharlo, pero ahora lo escuchamos en nuestro programa. Así que de verdad, gracias, ¿sí? Un placer este 2 de abril haber contado con su relato, sus palabras. Muchísimas gracias, general. Muchísimas gracias, Martín. Está bien. Yo les agradezco y permítanme que ya próximo, el día viernes, vamos a cumplir 39 años y el año que viene 4 décadas, que como un combatiente más le haga llegar recuerdo y muy respetuoso, muy afectuoso abrazo a todos los soldados que combatieron, sin excepción de fuerza, sin distinción de jerarquías, a todos los oficiales, pero permítanme también que parcialmente le haga llegar un muy afectuoso abrazo a todos mis inolvidables litoraleños, porque los zapucay de la noche, mientras las piezas de artillería ellos hacían fuego contra los británicos y a su vez recibían fuego británico sobre nuestras posiciones, esos zapucay que mientras combatían lanzaban, solamente los voy a olvidar el día que me muera. Muchas gracias. Gracias, general. Un gusto hablar. Gracias, general.